Una soleada mañana de septiembre en la zona centro de la provincia de Misiones. El asfalto nos lleva a disfrutar de los inconfundibles paisajes que ofrece la región. Caminos rectos, colinas tranquilas, el cultivo de la yerba mate y el té marcan la historia de una zona de verdaderos pioneros. Volvemos hasta Colonia Alberdi, donde un importante número de productores y técnicos se dieron cita en la hospitalaria chacra que comparten Sven y Marta, verdaderos innovadores en cultivos hortícolas y que cada sábado podemos encontrar con sus productos en la Feria Franca de Oberá. Capacitación abierta para casi un centenar de amigos que repasaron diferentes prácticas destinadas a mejorar los cultivos hortícolas y también dieron una mirada al futuro, conociendo detalles de los denominados cultivos sin suelo, que se valen de sustrato o agua para alojar a las verduras mientras buscan su madurez. El dueño de casa cuenta su experiencia en estructuras para cultivos protegidos. Yo he probado, porque hace rato que estoy con el tema de invernáculos, entonces he probado muchos tipos de estructuras diferentes y bueno, y he llegado con lo que es hoy el tema de estructuras, terminé prácticamente con todas mis estructuras con techos parabólicos. Es lo que explicaba a los productores, a los asistentes a la charla, que ¿por qué terminé con estructuras de techo parabólico? Por las ventajas técnicas que tiene, por el tema de la resistencia a los vientos. Estamos en una zona donde tenemos mucho viento, entonces arranqué con estructuras a dos aguas, con abertura cenital. Hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, más de 20, sí. Y bueno, con estructuras más amplias, la primera estructura que armé era una estructura de 14 por 48. Era un galpón, eso no era un invernáculo. Y bueno, en base a los errores y aciertos que fuimos teniendo, entonces fuimos cambiando el tipo de estructura y bueno, llegamos a esto. Las ventajas y desventajas de un sistema y otro, o sea, es como todo, no todo. La naturaleza no te da todo, conseguís ventajas de una cosa, la perdés con otras. Acá, por ejemplo, tenemos buena resistencia a los vientos, una estructura donde el plástico queda siempre firme, no flamea, no se daña, pero sin embargo, cuando hablamos de alta temperatura es casi problemático, porque concentra más los rayos y bueno, eso es por ahí una desventaja en el caso del verano, pero como en base a eso, para mejorar esa situación, la hacemos un poco más elevadas y... Claro, lo compensas con la altura. Con la altura, exactamente. Entonces, para que mejore la circulación y todo eso. Y bueno, o sea, básicamente fue eso, explicarle por qué un diseño, por qué otro, por qué las alturas, por qué las orientaciones. O sea, fue arrancar desde alguien que no sepa de cómo armar una escuadra hasta poner un plástico, el por qué poner primero un lateral, después el techo, todas esas explicaciones fue lo que intentamos transmitir, por ahí el poco conocimiento que tenemos, bueno, transmitirlo a otros productores para que por ahí no tenga que pasar por lo que nosotros pasamos, que tuvimos que aprender a prueba y error. Entonces, facilitar eso y enriquecernos muchas veces también con las experiencias de ellos, porque nunca tenemos la solución perfecta a las cosas. A veces hay detalles que se nos escapan, entonces viene otro productor y te dice, mira, yo hago esta forma y me resulta práctico, y le dices, sí, puede ser. O sea, y creo que esa es la idea de las capacitaciones, la que tenemos que mantener. Damos algo porque vamos a recibir algo también. Las estructuras también determinan las inversiones y el mantenimiento que este tipo de producción posee. Son cuestiones para analizar al encarar esta alternativa. Sí, hoy es bastante derogativo, o sea, hoy cuesta mucho reponer un plástico. Por eso justamente este tipo de estructuras, la vida útil de una estructura y también en ese momento de decir el plástico, ¿qué plástico uso? Uso uno de 100, uso uno de 150 micrones.
qué me dura uno, qué me dura otro, comparar los precios, los costos. Y bueno, yo inicialmente arranqué con plástico de 100 micrones y hoy estoy trabajando con 150. Está bien, es cierto, es más costoso, pero la vida útil es mucho superior. Esta estructura que estamos viendo acá, por ejemplo, esta tiene más de 6 años de techado, ¿sí? Algo que en un plástico de 100 micrones no me hubiese sucedido. Y si fuese una estructura a 2 aguas, tampoco me hubiese sucedido. Entonces, por eso fue lo que fuimos haciendo y terminamos con esto. ¿Sí? Y no solo el costo del plástico, es el tiempo. La mano de obra para cambiarlo. Todo. Si lo hacemos más seguido, seguramente... Sí, seguramente que se nos va a romper por una tormenta, por algo, y ahí no solo vamos a perder el plástico, vamos a perder también la producción muchas veces. ¿Sí? Porque se va a dañar. No vamos a llegar a reponer después de una lluvia enseguida y vamos a tener problemas sanitarios también y todo eso. El uso de diferentes materiales, su combinación, también influye en los costos de infraestructura para hacer horticultura protegida. Uso de metales o maderas. La experiencia de muchos años nos ayuda. En cuanto a madera, por una cuestión de costos, hoy armar una estructura metálica y a poder amortizarla con los ingresos que tiene la horticultura, se vuelve bastante complejo. Entonces, optamos y lo hacemos con madera porque tenemos madera propia, también eso abarata, y la mano de obra la hacemos nosotros, pero de toda la madera, por ejemplo, que usamos, bueno, terminamos usando de postes canela beado, por ejemplo, que es una madera que abunda, que es sencilla de conseguir, bastante recta, bastante cilíndrica, bien resistente, más resistente que alguna otra madera nativa. Y bueno, y la parte estructural arriba, la parte de las líneas, las hacemos de eucaliptus porque es lo más recto, porque tenemos que tratar de que sea lo más recto posible para que podamos fijar después los plásticos y no nos quede panseado, que no nos junte agua, que no... o sea, por eso usamos eucaliptus arriba. Y bueno, y en este caso lo complementaste con alguna estructura metálica, ¿no? Sí, en el caso de este puntualmente en este invernacular particular ya tiene un par de años, como te decía, tiene más de 6 años de puesto el plástico. Esta estructura, sí, ya la hice con postes impregnados y con la parte de las líneas, la parte aérea, con estructural. Y los arcos los hice de caño, también estructural, todo metálico, que es cierto, tiene una vida útil mucho superior. Ahora, muchas veces pasa lo que te decía, para poder recuperar esa inversión, para poder amortizar esa inversión, hoy día hacer una estructura metálica la verdad que es bastante difícil. Por el cultivo, a lo mejor si nos dedicásemos a otro cultivo puede ser, pero en el tema hortícola hoy los márgenes son muy justos como para poder hacer una inversión de una estructura metálica. Obviamente que sería lo ideal que yo le podría aconsejar a cualquiera que pudiese y sería lo ideal para cualquier productor porque... Pero más platita junta, ¿no? Exactamente, hay que tener una... si vamos a decir cuánto más o menos, y estaríamos hablando de un costo de 5-1. O sea, para darte una idea, es mucho en estas circunstancias. En la jornada se habló de cultivos hidropónicos, por eso también es interesante saber la experiencia en torno a la combinación, tamaños y altura de estructuras para estos novedosos sistemas. Cuando hablamos de hidroponía, habitualmente vamos a trabajar sobre mesadas. Eso quiere decir que ya nuestro cultivo va a estar un poco más elevado. De hecho, que entonces también nuestra estructura va a tener que estar un poco más elevada. Ahora, si vos me preguntás qué me aconsejas que haga, y hoy no sé si haría una inversión de un sistema hidropónico, porque está bien, es cierto, esto produce mucho más rápido, te protege la espalda, porque el trabajo en suelo, el problema del suelo, yo soy joven, el problema del suelo, el problema de cultivar en tierra es que la tierra está muy cerca del suelo, ¿ves? Entonces hay que estar doblado. Y bueno, esto te permite por ahí proteger un poco de eso, cuidarte un poco también como productor, que también es importante que el productor se cuide, que no solo cuide la producción, que se cuide él y que sobre todo cuide al consumidor, que es quien después le hace la devolución. Claro, esto ayuda a que haya buena verdura. Haya buena verdura, haya continuidad, que esto te asegura un poquito más, no te digo que te soluciona, pero te ayuda un poquito más a asegurarle al mercado que vas a tener la mercadería todos los días, ¿sí?
¿Te cambia el invernáculo, la hidroponía con respecto al cultivo tradicional? La estructura. Digamos, no, se puede hacer hidroponía en la misma estructura. ¿Sí? Eso no es indiferente, o sea, es indiferente, mejor dicho. Podés hacerlo en un invernáculo común de madera como los otros, o podés hacerlo con una estructura metálica. Por ahí sí justifica un poquito más una estructura metálica para un hidropónico, porque vos estás poniendo mucho capital ya en la parte de mesa de cultivo. Claro, perfil, sí. Entonces, por ahí, que se te vaya a romper por alguna razón o que tengas que cambiar parte de la estructura, se te va a hacer más complicado cambiar cuando ya tenés estas mesadas armadas acá adentro, ¿sí? Pero es factible de hacerlo así, es factible inclusive de hacerlo a campo, a la hidroponía, con simplemente media sombra. O sea, hay muchas experiencias en ese sentido. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes.